Iglesia, para el creyente no hay coincidencias. Church, for the believer, there's no coincidence. Todo lo que está pasando, Everything that's going on, todo lo que te está pasando everything you're going y through, todo lo que te ha pasado everything you have gone es parte through del plan de is Dios. part of the plan of God. Dios está obrando. God is working. Lo que te está pasando ahora mismo, What you're going through right now que tú no entiendes, that you don't understand, aún ahora mismo, right now, aún esas situaciones agrias y amargas, even those bitter situations, es Dios que lo está haciendo. it's God that is allowing it. Porque Dios tiene un plan. Because God has a plan. ¿Recuerdan la historia de José? Remember the story of Un Joseph? pequeño repaso rápido. A little recap, El quick. hijo amado del padre. The loving son of his father. ¿Recuerdan la batita, una You túnica que remember le the hicieron, little ¿verdad? gown, a colorful gown. Su mamá murió en el desierto. His mom died in the Por desert camino. on the way. Raquel, su madre. Rachel, his mother. José tiene 2 sueños. Joseph has 2 dreams. Esos 2 sueños lo llevan a ser odiado por sus Those hermanos. 2 dreams lead him to be hated by his Sus brother. hermanos tratan de matarlo, His brothers tried to kill him, pero terminan vendiéndolo. but they end up selling him. Rubén y Judá, sus hermanos, His brother Rubén y Judá, intervinieron para que no lo mataran. intervened so he didn't get killed. José es esclavo en casa del capitán de la guardia del rey, Joseph is a slave, the house of the captain of the guard of the king. La mujer de su jefe, the woman of his boss. recuerdan que se Remember? enamoró del muchacho. She fell in love with him, Y José salió corriendo del and Joseph ran semidesnudo, from her, dejó sus ropas leaving his clothes. y la mujer hace un show. And ¿Recuerdan the el show? woman does a show. Remember that? Mujeres de la calle hacen unos shows, iglesia, que eso es el final. Ladies out there, they just crazy shows. Y termina preso José, And he ended up in jail un jovencito. and young. Salió de 17 años. He was about 17 years of age when Cuando he fue came vendido. out, when he was sold. Se estima que a los 20, antes de los 20, Before his 20th, ya él estaba preso. he was already in jail. En la cárcel se encuentra con 2 presos del rey, In the jail, he found himself with 2 other jails, el copero y el panadero, the cupbearer and el baker. the baker. Y los 2 tienen un sueño cada And they uno. both have a dream, each one. Recuérdense que los primeros 2 sueños Remember that the first 2 dreams que él tuvo that he had lo metieron en problemas. got him in trouble. Estos 2 sueños These 2 dreams, ahora son el trampolín para salir del now problema. those are the trampoline to exit from the problem. Iglesia, Dios habla por sueños también. God talked through dreams as well. No se acueste muy harto de comida a Don't veces go to porque, bed too full with food, porque no todos los sueños son Dios hablando. because not all dream is God Y speaking. quiero decir esto I want to say this porque yo digo que Jasmine siempre está soñando, because I say Jasmine is always having a dream, pero Dios habla but God does talk por sueños. Yo recuerdo, through dreams. me llega a la mente ahora, It comes to my mind now que hace años, that years back, y quiero que pongan atención porque and I want you to pay attention. yo prefiero que Dios me hable a través de su palabra, I prefer that God talks to me through porque His ahí words, estoy seguro, because there I'm secure. pero Dios habla a través de sueños. But iglesia. God talked through Yo dreams. estaba un muchacho I quizás was de a child, 11 años about 11 years of age, y soñé algo. and I dreamt something. Y sabe cuando hay un sueño que And you know when there's a dream como que tú te perturbas, that you that you get like worried and concerned. Y se lo conté a mi madre. and I told my mom the dream. El sueño era el siguiente. The dream was the Mi following. papá My father tiene un hermano, mi tío, has a brother, my uncle, que era copastor en una that he was a iglesia, co-pastor in a church. tremendo cantante, He was guitarrista, a great singer and guitarist, tremendo hombre de Dios, a predicador. great man of God. Y mami, yo me soñé lo siguiente. And mom, I had a dream of the following. Dice, ¿qué te soñaste? What did you Yo dream? me soñé que el rapto de la I iglesia dreamt that the rapture of the church había acontecido that had happened, y todos nosotros and all of us estamos siendo subidos are being lifted al cielo con Dios. to the heaven with God. Está hablando un muchacho de 11 años, ¿verdad? A boy of 11 years of age is talking. Sin embargo, But cuando yo miré hacia abajo, when I looked down, estaba mi tío my uncle was there llorando crying porque se había quedado. because he was left behind. Y lo que me turbó del sueño, And le what digo, got me concerned of the dream es was que yo espero que se quede otro, that I expect others to stay, pero no él. but not him. Y mamá me dijo, My mom told me,
habla con tu tío Talk to your uncle y cuéntale el sueño. and tell him the dream. Así lo hice. I did it that way. Pasaron los años Years went by. y para no hacerle la historia muy larga, To not make the story long, ya ese tío mío tiene that uncle of mine algunos 30 años en drogas, has been 30 years in drugs, destruido, destroyed, situaciones con sus hijas que Situation with his no quiero ni daughters. siquiera porque se está grabando. Quiere decir, iglesia, que Dios which habla is saying, church, that God a does través de talk sueños. through dreams. Yo no quiero que piensen I don't want you to think que cuando yo hago chistes de Jasmine o de Lucy, que siempre está soñando también. when I talk about Jasmine and Lucy that they're always dreaming. Y entonces el problema de Lucy es que hay que escucharlo obligado. Lucy probably, you Ella have y to hear Jasmine her parecen out. familia. Mira, pastor, tú tienes que escucharme. Tú You tienes have tiempo. to Yo, listen to dime. me. Dios habla, iglesia, God does talk, a church, través de sueños. through dreams. Fue a través de sueños que Dios le habló a Abraham. God talked to Abraham through a dream. El abuelo, The el grandfather, bisabuelo the great-grandfather de José. of Joseph, Y cuando Josué tiene sueños, and when Joseph has dreams, los hermanos de él lo odian. his brothers hate him, Y el papá también dice que and his father says, tu as mamá well, y yo your mother y and tus I hermanos and your nos vamos a brothers, postrar delante we're de going to kneel ti. down to you. Parece que a Jacob también se le había olvidado, I think Jacob, Jacob also forgot que Dios le había hablado a su abuelo Abraham. that God had also talked to his A través de grandfather sueños. Abraham through Recuérdese dreams. Abraham, Isaac Abraham, y Isaac, Jacob. and Jacob. So, estos dos sueños del panadero, These two dreams of the pues, baker. déjame darle para atrás otra vez. Let's go back a little bit. Cuando tenga un sueño When you have a dream y usted cree que es de parte de Dios, and you think it's from God, órele a Dios, pray to God. órele a Dios. Pray to God. Y cuidado And be careful con quedarte callado. with staying shut. Ten cuidado, primero órele a Dios, First, pray to God porque es posible because it is que el possible sueño sea para ti, that the dream is for you, para que tú te corrijas. for you to correct Pero si tú yourself. estás correcto But if you are y correct Dios te enseña con nombres, and God shows you with como ha pasado en names esa congregación, how it has happened in que this hermanos congregation, han llegado a mí con cargo de conciencia, that brothers have come to me with a burden conscious porque Dios le había revelado algo because God had revealed something Con to nombre. them with name, y ellos no lo habían dicho, and they did not say it. y exactamente como Dios se lo reveló, And exactly how God revealed así it, aconteció. and that's how it happened. ¿Será que Dios no habla a través de su palabra? Claro que sí. God talked through His word, of Claro que course. sí, esa es su palabra. It's His word, of course. Pero Dios tiene formas también de hablar con su pueblo y But God tratar con also su has pueblo. other forms of talking. Dios habla a través de una persona en la calle, God talked through someone out in the street, alguien que tú no conoces. someone you don't know. Dios habla a través de ti a otros. God talked through you to others. Pero todo lo que habla Dios But everything that God talks debe ser colado por la palabra de has to be por la palabra de filtered through Dios. the word of God. José interpreta el sueño del copero, Joseph interprets interprets. the dream of del copero y el panadero. the baker and the cupbearer. Y luego Faraón tiene dos sueños más. And later on, Pharaoh has two more dreams. Dios sigue hablando a través de sueños. God continued to talk Y through no hay dreams. quien pueda interpretar el And sueño no de one could Faraón. interpret these dreams. Pero el copero, But the cupbearer finalmente se recuerda finally remembers 2 años después 2 years que later había uno preso that there was one in prison que era el jefe de los presos that was the boss of the que prisoners podía interpretar sus that could sueños. interpret that dream. Llaman a José, They called Joseph, lo afeitan, they shave le him, ponen ropa, they put clothes lo on him, lavan, lo they ponen. wash him. Y era un tipo bonito, and dice he la was a Biblia. handsome man. Y llega José delante del faraón, del rey. And Joseph arrives in front of the king. Sépase Let it be que hasta known esa fecha that till that day, la nación más poderosa the del most mundo powerful nation in the world, era Egipto. it was Egypt. Hasta esa fecha. Till that day. ¿Usted lo ve todavía? You still see it now. Las construcciones que esa gente hicieron The en esos construction those tiempos, people did in those times. que todo el mundo va hacia allá That everybody goes para over ver there las grandes pirámides. to see the great perimeters. Pyramids. Todavía hoy, iglesia, Till today, church, aparecen artefactos y cosas arqueológicas, things, archaeological Ancient. findings, porque ese lugar es rico. because that place is rich. So, José es hecho sorprendentemente
So Joseph is made el gobernador the governor de toda la tierra of all the land de Egipto. of Egypt. Es increíble las It's cosas como Dios incredible las hace, the iglesia. things how God makes them. En la mañana ese hombre era un preso In the morning, that man was a prisoner, y en la tarde el gobernador de la tierra. and in the afternoon, the governor of the land. Yo no entiendo las cosas de I don't Dios. understand the things of God. No entiendo. En la mañana era un hombre soltero, In the morning, he was a single man balbú, without a beard, sin afectarse, without shave, quizás sucio a lo maybe mejor. dirty, perhaps. Y en la tarde And in the afternoon, está con un vestido nuevo he's with new clothing y con una mujer también que le acaban de and with a new entregar. wife. En la mañana In the morning, era la burla de todos he was the shame of all porque era un esclavo. because he was a slave. Y en la tarde And in the lo afternoon, pasean en el segundo carro, en la limusina. He drives around Egypt. En la in limusina the limousine, segunda in the second de la car nación más grande del of the mundo. biggest nation of the world. Y todo el mundo se le está arrodillando And delante de everybody él. is kneeling down to him. Un hombre de 30 años. A man of 30 years of age. Ahora, váyase al capítulo 41. Go to chapter 41. Vamos a ver We're going to see cómo le fue a José el gobernador. how did Joseph, the governor, How did he do? ¿Cómo él hizo? Versículo 46 del capítulo 41. Y vamos a leer un poquito, así que tenga paciencia. Era José de edad de 30 años, han pasado ya 13 años, 13 years have gone by. cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Eso fue un viaje por toda la tierra. That was a trip through all the land. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo por a montones. Y se reunió todo, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo, oye iglesia, trigo. Listen, church. ¿Sabe qué se hace con el trigo, verdad? Wheat. You know what we do with wheat. El dominicano hace algo que llaman quipes, eso es lo mejor que hay, unos quipes de trigo, eso es el final, con carne de res adentro, molida. Pero que a mí me gusta que le echen mucha carne, porque hay unos quipes que te hacen que tú lo haces así, se menea y si suenan las 2 bolitas de carne adentro, es una quipe, eso es una vejiga. Y dice que recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Versículo 50. Ahora vamos a ver aquí Now we're going to see here. Usted diría, You will say, José es gobernador de Egipto. Joseph is the governor of Egypt. Y, wow, este hombre es un hombre realizado. This man is a realized man. He's good. He's all set. Pero But José era un hombre de la promesa. he was a man of the promise. José no era un hombre de Egipto. He wasn't a man of Egypt. ¿Qué pasa What happens cuando le nacen when los hijos his children are born a José? to Joseph? Usted diría, You'll say, como él está en abundancia since he's in abundance y para congraciarse and to be graceful con los egipcios, with the Egyptians, él le va a poner nombre egipcios a sus he's going to hijos. put Egyptian name to his No children. José, iglesia. Not him. José era un hombre de la promesa. He was a man of the promise. Y nacieron a José 2 hijos, versículo 50, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, la esposa de José. ¿Y cuál fue el nombre que puso José And what was the name that Joseph a put su unto- primer hijo? Ponga to his atención, iglesia. firstborn child? Y llamó José el nombre del primogénito como Manasés, un nombre hebreo. A Hebrew name. Ya él tiene casi más de la vida que ha vivido en Egipto. He has lived most of his life in Egypt. Él es gobernador de la tierra. He is the governor of the land. Pero iglesia, el que ama a Dios But church, y those el that que love the está Lord, aferrado a Dios, those that are, those who are attached to the Lord, no importa donde tú estés, it doesn't matter where you are, tú seguirás siendo un hijo de la promesa. you will still be a child Sí, of the siempre lo promise. seguirás siendo. And you will always be a child of the promise. ¿Y qué significa el nombre Manasés? And what does this name mean, Manasseh? Iglesia, oye esto. Listen to this, church. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. ¿Y qué más? Y toda la casa de mi padre.
Cuando él pone nombre a su primer hijo, When he put the name to his firstborn, él se aseguró que era un nombre hebreo. he made sure it was a Hebrew name. Y dijo, And he said, yo he decidido I have decided, perdonar forgive lo que mis hermanos what my brothers me hicieron. did to me. Ese hijo, cada vez que él lo veía, That child, every time he saw him, él decía, he said, toda la aflicción, all the affliction, todo mi trabajo all my work que me hicieron, that it was done mis to me, hermanos, my brothers did, yo los he perdonado. I have forgiven them. Yo he perdonado toda la casa de mi I padre. have forgiven the whole house of my father. Él había tomado la decisión de He had taken perdonar the decision to forgive todo el mal que le habían hecho. all the evil that was done to him. Iglesia, ya basta con recordar Church, it's enough of remembering el mal que te han hecho. the evil that has been done to you. Ponle Manasés Put Manasseh a esa situación. to that situation. Si no le pones Manasés, If you don't put Manasseh, Dios me ha hecho olvidar. God has made me forget. Mientras más lo recuerdas, The more you remember it, más te atrasas. more you fall behind. Te llegarán y te llegan personas a la mente People will come to your que mind te han hecho mucho daño. that have done lots of harm to Y yo you. sé que cuando te lleguen a la mente, And I know that when these people come to your mind, Satanás toma ese momento Satan takes that moment y te lleva allá atrás, and takes you back there al momento to that moment y al lugar and that place del dolor. of the pain. José no tenía esperanza Joseph had no hope de volver a ver a sus hermanos ni a to su see padre. his father or his brother again. Él es esclavo, He's a slave, aun cuando es gobernador. even when he's a governor. Sin embargo, But en su soledad, in his sadness, loneliness, en sus momentos de inseguridad, in his moments of en insecurity, sus momentos de dolor, in his moments of él pain, dijo, desde que me nazca ese muchacho, as soon as that child is born, su nombre será Manasés, his name will be porque Manasseh, Dios me hizo olvidar because God has made me toda forget la aflicción all my affliction, y he perdonado and I have forgiven a todos los que me han hecho daño. all that have done harm to Y como me. si esto fuera poco, And like this is at least a el little versículo bit. 52, ¿cómo le pone por nombre a su segundo hijo? How does he name his second child in verse Efraín. Y Ephraim? llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Qué significa ese nombre? What Dice, does that name mean? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ponle cuidado a lo que está diciendo Pay José aquí. attention to what Joseph is saying right Usted here. diría You will say a este punto to this point que Egipto that Egypt es la tierra de la bendición, is the land of the blessing porque él es because gobernador de la he is the tierra. governor of the land. Pero José sigue considerando a Egipto But Joseph considers Egypt como la tierra like the de su land aflicción, of his affliction, porque la tierra de la promesa because the land of the promise es Canaán, is Canaan. no es Egipto. It's not Egypt. De hecho, iglesia, Of that church, cada vez que toda nación, All cuando se nations, menciona en la Biblia, when this mentioned in the Bible, que es opuesta that is a la opposite voluntad de Dios, to the will of God, se menciona Egipto. it's named as No Egypt. vuelvas a Egipto. Don't go back to Volvieron Egypt. a Egipto. They went back to Y Egypt. José dice, And Joseph says se llamará Efraín, he will be named porque Ephraim, aún en la tierra que estoy, because even in the land that I que am, no es la tierra que Dios prometió, that is not the land that God promised, aún aquí Dios me ha hecho. even here God Prosperar. has made me prosper. Un aplauso, papá Dios. Iglesia, Church, él estaba en un he was país. in a country. Oye esto. Listen Este es un carefully. hombre de Dios. This man of God Es un tipo de Jesucristo en la is Biblia. a type of Jesus Christ in the Bible. A este punto, To this point, nosotros diríamos, we'll wow, say, wow, es un hombre bendecido. he's a blessed man. Pero ¿cómo va a ser un hombre How bendecido could he be a blessed man? en una nación pagana, In a pagan nation, sirviéndole a un rey pagano, serving a pagan king con una esposa pagana? and a pagan wife, Él era un hombre de la promesa, he was a man of the promise. pero él era esclavo. But he was a slave. ¿Pero por qué? But why? Porque sus hermanos lo habían vendido a Because his esclavitud. brother have sold him. Es un dato muy importante That's a very important de data. la vida del gobernador. That the life of the governor,
Luego de estos 7 años, After these 7 years, pasan 7 años de abundancia. 7 years of abundance Y come. si él entró a gobernar hasta los 30, 30 más 7 son ¿cuánto? 30 plus 7 is how much? 37. Wow. Salió de 17, He left of 17 years of age. ya son 37. Wow, It's 20 años. 37 years later. Salió un muchacho, pero ahora es un hombre. Now he's a man. Cuánta aflicción. How much affliction? Llegó el hambre a la tierra. Famine came to the land. Llegó el hambre. La recesión, The recession. la depresión económica. The economic depression. Y hay 2 años ya de hambre. The 2 years of hunger. 37 más 2, ¿cuántos son? 37 plus 2, how much is it? 39. 9. Tiene ya 39 años el hombre. 39 years of age, Ya the está man. cumpliendo casi 40 años de edad. Almost 40 years of age. ¿Y qué pasa? Sobre el capítulo And what 42, happens? Chapter versículo 1. 42. Ya todo un hombre con 2 hijos y una A esposa. man with 2 kids and a wife. Viendo Jacob, ya hay 2 años de hambre. 2 years of hunger. Ya en Canaán se está acabando la comida. Food is being seized in Canaan. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Qué es lo que se habéis sentado? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. ¿Sabe lo que es víver, verdad? Un plátano, se hace un mangucito, un salami, cebolla, salsita roja por encima, un aguacate, y ese es el final. Descender allá y comprar, y allí habrá para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José, pero eran 12, quedaban 11. There was supposed to be 11. De José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Iglesia, Church, 22 años han pasado 22 years have gone by. y este papá And this dad, todavía está asustado he is still scared por lo que le pasó a José, for what happened to Joseph. al punto To the point de que lo traumatizaron por That he's completo. traumatized completely. Él dijo: vamos a proteger al I pequeñito. said, let's protect the little one. Y mandó a los otros And he 10. sent the other 10. Versículo 5. Verse 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Luego de 22 años After 22 years, se cumple el primer sueño de the José, first dream is fulfilled. que sus hermanos se iban a postrar That his brothers will kneel down delante de él. in front of ¿Te das him. cuenta, iglesia? You notice, church, Las promesas de Dios a veces the se cumplen promise of rápido, God, sometimes they fulfill quick, pero a veces duran años. but sometimes they last years. Usted no puede aflojarse. You cannot get weak. Me voy, tranquilo. Be still. Que Dios no ha cumplido. Dios God va a hasn't cumplir. fulfilled. God will fulfill. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Lo que pasa es que hay procesos What happened is that there's en process tu vida in your y life en mi vida and my life que son necesarios. that are necessary. Pero tenemos que aguantar. But we have to hold on. Ahora, de aquí en adelante, Now from here on en forward, esta historia, in this story, vamos a ver un sub y baja we're going to emocional. see an emotional up and Si usted es down. una persona emocional, coja su If you're an pañuelo. emotional person, take Porque your... para llorar de aquí abajo. We're going to cry from here on. Yo me identifico con I esto. identify myself with Porque this. aún yo estudiándolo, Even me, while I Yo study digo, this, wow. I said, wow, no es justo. it's It's not fair. not fair. Pero Dios But God es que está en is control de the one in todo. control. ¿Qué harías What would you do si te encuentras if you find yourself frente a frente in front con la persona with the person que te ha hecho el daño más grande de that toda has tu done vida? the biggest harm to you? ¿Qué tú harías? What would you do Si te encuentras de frente if you find yourself in front con esa persona with that person y es el momento and it's the moment de discutir el tema? to talk about the topic?
Porque usted se encuentra siempre Because you find yourself en el always camino. in the way. Pero ¿qué pasa? But what happens? Si todo lo que estaba escondido, Everything that was hiding, si todo lo que estaba oculto, everything that was hiding, Dios dice, este es el momento. God says, this is the moment. Yo estoy seguro I am que sure, aún sentado ahí, even sitting down tú there, recordando el daño que se te ha you hecho, remembering the harm that o was el done to you, daño que tú has hecho, or the harm you have done, el corazón se te estremece your heart trembles solamente de pensarlo. just of thinking about it. Y sépase, iglesia, And let it be known, que el church, plan de los hermanos de José de matarlo the plan of his brothers was to kill him. era de verdad. It was true. Usted no sabía You did not know que en el capítulo 34, that in chapter 34, dos hermanos de José, two brothers of Joseph, Simeón y Leví, Levi and Simeon, Simeón, acabaron con una ciudad completa. they destroy a complete They city. killed Dina, una muchacha Dina, Dinah, a young lady, es hija de Jacob, is the daughter of Jacob. y un tal Siquem, A guy, Sikem, se enamora de ella fell in love with her y la violó. and violated her. Siquem trató como de Sikem tried manejar la cosa, to handle things. habló con su papá He talked to his father, her para father, que el padre hablara con Jacob, for the father to talk with Jacob, Jacob, porque se enamoró de esa muchacha, el tipo. Because he fell in love with that girl. Después que la violó, la deshonró. after he dishonored her. La Biblia. Y dice que se le entregue, And he said, hand her over to pero me. cuando los hermanos de Dina But when the brothers of Dinah, se enteraron que había sido violada, they found out that she was, that was Violated. raped, se molestaron. they got mad. Y Jacob dice And Jacob que says, que ellos quieren a Dina como they esposa. want Dinah as a wife. Y dicen los hermanos de José, And the brothers of Joseph say, Simeón y Leví, Simeon and Simeon y Levi, Levi, dicen, ok, they vamos a said, entregarle let's hand her a nuestra over hermana, a esa nación, a ese to pueblo, that nation, to those people. pero con una condición. But with one condition. Como ellos son sucios, Since they're dirty, no son gente del pacto, they're not people of the pact, de la circuncisión, of the circumcision. lo que vamos a hacer es que What we're going to do is, ellos tienen que circuncidarse. they have to circumcise themselves. Todos los hombres, varones de allá, All the men of that nation, tienen que ser circuncidados. they have to be circumcised. Y cuando se circunciden, And when they are pues circumcised, Dina es de ellos. then Dinah is of them. Of Pareció theirs. bien a los de Siquem. It was a good idea for them. Y agarran para allá And they went there. y circuncidaron a todos los hombres And they circumcised all the men de esa ciudad. of that city. Y cuando al tercer día, dice la Biblia, At the third day, the Bible says, cuando había más dolor when there was more pain en esas cirugías que le habían hecho a estos in dos that hombres allí, surgery that was done to those arrancaron men, para allá they went back over there. Simeón, Simeon Simeón y Levi, and Levi, y arrancan cabeza allí, quincan, And they knock head downs y over there. matan a todos los hombres allí. and they killed all the men there. So, lo que estamos hablando aquí, So what we're talking here, los hermanos de José the brothers of Joseph, eran criminales. they were criminals. Y cuando ellos decían, vamos a matar a José, And when they said, let's kill de Joseph, mente de ellos los querían, lo iban a hacer. they were going to do it. They meant it. Una información al lado. A note to Side the note. side note. Eso That de Simeón y Leví, of Simeon and Levi, luego Rubén, later el Reuben, mayor, the oldest, se acuesta con una de las mujeres de su padre. goes to bed with one of the women of his father. Rubén el mayor, Reuben, the oldest, Simeón, Simeon, Leví, Levi, ya han cometido atrocidades, they have committed atrocities. El Atrocities. próximo es Judá. the next one is Judah. Cuando Jacob muere, When Jacob dies, él descualifica a Rubén he disqualified Reuben porque te acostaste con mi mujer. because you went to bed with my Él woman. descualifica a Simeón He disqualified Simeon y a Leví and Levi porque mataron a muchos allí. because they killed many over there. ¿Y quién queda? And who's left? Judá. Judah. ¿Y de dónde sale Jesucristo? And where does Jesus Christ El come león from?
de la tribu the de Judá. lion of the Den tribe un of aplauso para Dios. Judah. Eso no se entiende, iglesia. ¿Cómo This Dios hace cannot las be cosas? understand, church, how God does things. ¿Cómo Dios hace las cosas? No se entiende. How God does things, we can't understand it. Delante de los ojos de Jacob, In sepas, front of iglesia, the eyes of Jacob, let it be known, church, Judá Judah es el mayor. is the oldest. ¿Qué harías What would you do cuando te encuentras con esas personas when you find yourself in front of those people que te han hecho tanto daño that have done so much harm, y es tiempo and it's de time destapar los secretos? to uncover all the secrets? Yo no quiero ni siquiera pensar eso, I iglesia. don't even want to think about that. Versículo 7. Verse 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Imagínate el corazón de ese muchacho, de ese hombre Imagine the ya. heart of that young Y boy. les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y esto es el mentiroso. Dicen, ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Oye, mentiroso. Tienen 22 años escondiendo una 22 mentira. years hiding a lie. Tienen una nación, un pueblo They have completo. a complete nation. Completo. Complete nation. Engañado por 22 Deceived años. for 22 years. Benjamín tiene 22 años creyendo esa mentira. Benjamin has 22 years believing that lie. Benjamín era un niño cuando José fue Benjamin vendido. was a baby when Joseph was sold. Cuando su hermano de padre y madre fue vendido. Brother of dad and mom was sold. Hombres honrados. Honored man. Pero José dijo: no, But para Joseph verlo said, lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Oye, hijo de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con vuestro padre. Y otro no está muerto. Ellos están hablando con el otro. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espía. Versículo 15. Yo no encuentro otra explicación en I don't esto, find another explanation que José estaba molesto. that Joseph was bothered. Y tenía razón por estar molesto. And he had his reason to be bothered. Porque él pudo haberlo resuelto todo él mismo. He could have resolved it all right there. Dice: en esto seréis probados. Vive Faraón, ya lo juró por el rey. He already swore on the king's name. He swore by the king. The king dice: no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Su hermanito menor, el menito. His younger brother. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Eso quiere decir que le van a matar. I mean, they're going to be killed. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Los metió presos a los 10. He put them all in jail. Yo estoy seguro I'm pretty sure que usted piensa that you think que también había que darle una buena pela that they also should have gotten beaten antes de trancarlo. before being put in jail. ¿Y por qué yo digo que usted piensa eso? And why do I say you Porque think yo haría that? lo mismo. Because I'll do the same Yo le thing. doy una pela I will give them a beating, a los 10. all 10 of Comenzando them, por el más grande. Ponte ahí. but starting with the biggest one. Versículo 21. Verse 21. Cuando están presos los 10. When they're in jail, all 10 of them, Iglesia, church, el que está escondido, those that are hiding, el que vive escondiendo, those that live hiding, y el que vive escondido, and those that are hiding, no vive. they don't live. Oye bien, iglesia, Listen carefully, te lo church. repito. I repeat it. El que vive escondiendo Those that are cosas living, hiding things, y el que vive escondiéndose, and those that are hiding themselves, eso no es vida. that is not life. Mira la vida de estos muchachos, de Look estos at the hombres. life of these boys. Por 22 años. For 22 years, 22 años, iglesia. 22 years, church. Josué no tiene 22 años, mi hijo, todavía. Joseph, my son, is not Joshua, 22. he's only 19. He's, ¿Quién tiene? Who's 22 here? ¿Quién tiene 22? Yesenia. La vida entera
His whole ¿Usted se life. imagina You imagine la vida entera de esa muchacha? the whole life of that young lady Un hombre Amen. o una comunidad or a community escondiendo un secreto. hiding a secret Eso tiene que comerse a la persona por that dentro. should eat the person alive in the inside. Míralo aquí. Look at it right here. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ya eso se había olvidado supuestamente. They have already forgotten about all of that. No, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos en la cisterna, ¿recuerdan? Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Wow. Versículo 22 sigue diciendo. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos, wow, usted se imagina a José You en el rincón, Joseph in a corner, vestido con su gorro de Egipto, dressed with his hat con of su cosa Egypt, en los hombros de Egipto, with his things on his shoulder con of su Egypt, túnica de Egipto, with his tunic of con su Egypt, anillo de Egipto, his ring of Egypt, quizás con un bastón de eso que maybe una with a vara, cane of Egypt, y con su maquillaje de Egipto. and with his makeup of Egypt. Lo último que esos tipos saben The last thing those boys know es que su hermano lo está entendiendo, is that his brother is understanding their conversation. pero ellos no sabían But they did not que know los entendía José, that versículo Joseph 23, understood them. Verse 23. porque había intérprete entre ellos. Las emociones The emotion de José of Joseph están descontroladas. are out of control. Póngase usted en los zapatos de ese hombre. Put yourself in the shoes of that man. 22 años de, bueno, sí, 22 de trabajo de aflicción. 22 years of work of affliction, Donde ha perdido todas las where esperanzas. he have lost all hopes, Y ve un rayito de esperanza. and he sees a little light of Mis hope. hermanos están vivos. My brothers are Y mi alive, papá, and my dad. versículo 24. Verse 24. Y se apartó de ellos. ¿Y qué? Y lloró. Después volvió a ellos, se secó las lágrimas, se maquilló de nuevo He put on makeup again, he dried his tears, y les habló. and he talked to them. Y tomó de entre ellos a Simeón, un criminal, He took the criminal Simeon, among them, y lo aprisionó, venga para acá, a vista de ellos. Pero ya él había decidido he had already decided hacer un Manasés. to do a Manasseh. Había olvidado, había He had perdonado. already forgotten and forgiven. Yo lo hubiera puesto a pasar hambre por lo menos por 3 días. I would have made them starve for 2 or 3 days. Vamos a darle una agüita con sal Let's give them salt para que water, se hidraten. just so they could keep hydrated. No, José. Not Joseph. Es como el tipo de Jesucristo, It's like the prototype of Jesus que él le Christ. hace bien al que le hace mal. He does good to those that do evil to him. Mira lo que hace el versículo 25. Verse 25, look what he does. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero. No lo cobren nada, esos son mis hermanos. Y a cada uno de ellos poniéndole en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Versículo 26, y ellos pusieron su trigo en sus asnos, cogieron de camino, pero versículo 28 hay un problema. In verse 28, there's a problem. Y dijo a sus hermanos, dice uno de ellos, dice, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No solamente Not somos only espías, are we spies, pero somos ladrones but también. we're also thieves. Ellos llegan a la casa de su papá Jacob, They arrive to the house of their father. le narran la historia They completa. narrate the complete story. Allí hay un hombre que es un There's a animal, man there that's an animal. perdón, un animal, un salvaje. He's a savage. An Nos trató animal. salvajemente, He treated us salvage. nos metió presos, He put us in jail. dejó a Simeón preso, He left Simon Y in dijo- jail. And he said, que solamente volveremos a ver su rostro we'll only see his face
Si mi hermano más chiquito If my smaller brother viene con nosotros, comes back with us, ¿cuál fue la reacción de what was Jacob? the reaction of Jacob? Versículo 36. Verse 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece que no existe. Ni Simeón tampoco, y Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos. Él trata de interceder, ¿verdad? He tried to intercede, right? Pero bíblicamente, Biblically, el verdadero intercesor, the true intersection intercesor entre Dios y los hombres between man and es Jesucristo. God is Jesus Christ. Y tiene que ser Judá quien lo haga. And it has to be Judah, the one that does it. Porque de Judá es que sale Jesucristo. Because out of Judah is where Jesus Christ comes out. Por lo tanto, la intercesión de Rubén no va a funcionar. The intersection between Reuben is not going to function. Rubén trató Reuben tried. y el papá dijo en versículo 38, In verse 38, the no father said, descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y esa era la mujer que yo amaba. that was the woman I loved. Dice, si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Se arma una disputa. A dispute Déjalo was ahí, there. déjalo aquí. No, Let him ok. go. Capítulo 43. Pero el hambre sigue. The hunger's still there. Se está comiendo lo que hay. They're eating what is left behind. Y versículo 12, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Y ahora entra el linaje de Jesucristo en acción. Now the action of Jesus Ahora Christ entra is in action. el intercesor, Now the interceder, Jesucristo, Jesus Christ, en el Antiguo in the Testamento, Old Testament, obrando ya. working now. No, un aplauso para Dios, Dios es bueno. Un aplauso con sin miedo. ¿Y quién habló aquí? Judá. And who spoke here? Judah. Respondió Judá diciendo, papá, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, en serio, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo enviases, no descenderemos. No lo vamos a hacer, papi. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarándole al varón que tenías otro hermano? Ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por vosotros, porque él sabía. He already knew that. Y por nuestras familias diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a nuestro hermano? Ahora viene Judá, el intercesor. Now Judah, the interceder, Ahora viene Judá haciendo el papel doing the paper. que Judah desde la eternidad se había sido of the destinado eternity para ese linaje. for that Versículo lineage. 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y vuestros hijos para vida. Yo te respondo por él. Jesucristo. Jesus Christ. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Esa es la doctrina de la sustitución. Yo seré culpable I will be at fault y no mi hermano. and not my brother. Versículo 10, ahora dice, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. We would have already been there 2 times. Ahora Jacob se desprende. Now Jacob. He just give up. Versículo 11. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Porque fue Judá quien intercedió. Because it was Judah, the one El that león interceded. de la tribu The de Judá. lion of the tribe. Porque hay un solo mediador, un solo intercesor There's entre only Dios y one los hombres. mediator Jesucristo, between man hombre. and Dale un God. aplauso a Jesus Dios. Christ, man. Bueno,
Háganlo así, denle para allá. Just Pero dice, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevar a aquel varón un presente. Y él sabía, iglesia, si usted conoce la historia de Jacob, If you know the story of Jacob, cuando él se reconcilia con su hermano when he reconciled with his brother Esaú, Esau, él manda delante de he él sends in front of las them mujeres the women y muchos regalos. and many gifts. Ya él era como experimentado en este He tipo de had already trabajo. experimented. Un presente, he was experienced. Y un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces y almendras. ¡Acho! Y toma, eso estaba bueno, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, porque ustedes y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bolsas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y mira la oración de un padre, versículo And look at the 14. prayer of a father. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano. Y a este Benjamín, tú te imaginas papá abrazando a su muchacho. You imagine the father hugging his child. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron de la mano la cantidad de doble el dinero y a Benjamín y arrancaron para allá y se presentaron delante de José. José lo está esperando. Joseph is waiting for them. Se lo está esperando por minutos. He's waiting at the minute. Es toda su vida It's all his life que José ha estado esperando este momento, that Joseph had been waiting for this que él no moment. sabía que iba a pasar. He didn't know it was going to happen. Versículo 16. Verse 17. ¿Qué pasa cuando los ve? What happened when he sees them? Y vio José a Benjamín con ellos. No dice que lo vio a los 11. He didn't say he saw the 11. Él vio a su hermano. He saw his brother. A su hermano. He saw his brother. Y dice, ignoró el asunto. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres. Oye, iglesia, Church, ¿dónde vive el gobernador de la Florida? where does the governor of Florida lives? En una mansión. In a mansion. So, no estamos hablando que fueron a la casa suya o a la casa mía. We're not talking they went to your house or my house. No, fueron a la mansión They del went gobernador. to the mansion of the governor. Y dice, llevarlo a esta casa, a sombras a mi casa. Y qué más, y degüella una res, un monstruo. Ahí había picaña, ahí había ribeye, ahí había There was New all York type strip, of meat ahí there. había churrasco, ahí había de There todo. was everything there. Y después una sopa de pate de vaca también, porque había de todo allí. And then a soup. Pero es una res completa. ¿Tú sabes la carne que se va a comer ahí? You know the meat that's going to be eaten there? A hermana Liz le gusta la carne y tiene una res para Liz. Y degüella una res y prepárala. Pues estos hombres, no mis hermanos, estos hombres, These men, not comerán brothers, conmigo. ¿A qué hora? they will eat with Al me. mediodía. I'll be back. Tengo trabajo que hacer. I have work to be done. Y él hizo como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. José llega al mediodía a comer. Joseph arrives at midday. Y 18. ¿Usted se imagina You imagine estos 10 these hombres 10 men entrando al palacio entering the palace del gobernador? Dice of the 18. governor. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazos y atacarnos. Nos van a matar. Oye, los tipos son... Y tomarnos por siervos a nosotros y a vuestros asnos. Y comienzan a hablar allí con el jefe. Mira, And they start talking there with the en los boss. versículos 19 hasta el Verse 25, 19 to hubo verse un dinero, nosotros no nos lo robamos. There was money, but we Le didn't dice, steal esté it. tranquilo. Be calm. Versículo 26, José Verse llega a la casa. 26, Joseph arrives at the house. Llegó el jefe de la casa, llegó el gobernador. Y vino José a casa. Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. ¿Y qué hicieron? What did they do? Y se inclinaron And they bow down ante él in front of hasta la him tierra. to the earth. Porque así fue que Dios lo determinó que iba a pasar. Because that's the way it was meant to happen. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo,
vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Es su papá. It's his father. Y ellos respondieron, bien va tu siervo vuestro padre, aún vive. Y se inclinaron otra vez e And they hicieron knelt down again. reverencia. And they did reverence. Pero las emociones de José están But his descontroladas. emotion are out of control. Versículo 29. Verse 29. José está hablando con ellos, pero está buscando a su hermano. He's talking to them, but he's looking for his brother. Recuérdate que ya él ni siquiera sabe cómo se ve. Remember, he doesn't even know how he looks. Lo dejó un niño, He left him as a child, vamos a decir de algunos 15 años, about 15 years of age. más 22 son 37. Plus 22 is 37. Te ha pasado toda la vida. A whole life has gone Y by. alzando, versículo 29, José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano. ¿Quién? Hijo de su madre. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien hablaste? Porque no lo conoce. He doesn't even know Y him. dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Pero ese hombre está muriendo por dentro. That man is dying in the inside. Mira, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó lugar donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Eso es duro, iglesia. That is hard, church. 22 años 22 years. y por fin pudo abrazar a ese muchacho por lo And menos ponerle finally la he mano. could hug that child. Y cuando le pone o lo ve, When he sees him, él también está viendo a su papá he's also seeing his y está father. viendo a su mamá. And he's seeing his mother. Ok, José va, se lava, mira lo dice Caíto. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. 33. Y se sentaron delante de él. Oye, ¿cómo se sentaron? Look how El they mayor, era una línea ahí, fue por primogenitura. Sí, fíjate que dice, se sentaron delante de él. No era una mesa redonda. Look, it wasn't a round table. El They jefe sat in está front of aquí him. y los chiquitos están allí. And the little ones are in the front. ¿Sí? Porque la palabra de Dios se cumple, se tienen que arrodillar. The word of God will be fulfilled. They have to kneel down. Y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres asustados, mirándose el uno al otro. ¿Usted se imagina una cosa así? You imagine something like that? Y José tomó viandas de delante de sí. Nadie quería poner la mano a la comida. No one wanted to touch the food. Estaba todo el mundo como quien dice, ay, mi madre, ay, nos morimos. Va a tener que servirle comida. Delante de ellos, delante de ellos, más la porción de Benjamín era como la comida de un camionero, como el hermano The Joe. portion of Benjamin was a big portion. No sé si usted ha visto la comida de los platos del hermano Joe, pero le voy a enseñar uno aquí, míralo aquí. I'm going to show you one right Y here. tomó José, 34, viandas delante de sí, para sí delante de ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor, 5 iglesias, era bup, 5 times. bup, bup, y Benjamín está por ahí, And está atrás del Benjamin plato, is behind the plate. que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Llegando casi al final, Entering almost to the end, váyanse al capítulo 44. go to chapter 44. Ahora José maltrata a sus hermanos. Joseph really hits him hard. He hit him hard. He hits him. They deserve it. Le da duro. Desde el versículo 1 In verse 1 hasta el versículo 6 to verse 6, dice que ya ellos se van, they leave. le llenan sus sacos de trigo He fills his bag with wheat. y José le dice a su sirviente, And Joseph tells his servant, la copa mía de plata. my cup of glass. Iglesia, yo le hubiera puesto la copa, el anillo, la bata, le hubiera puesto... I would have put everything in there. Ponle en el saco del chiquito, Put it in the bag of the little one, de Benjamín, of Benjamin. y no diga nada. And don't say nothing. Y así lo hizo. And that they did it that way. Se fueron de camino They went on their way. y se detienen a bregar con los animales. And they detained themselves to work with the animals. Y el mayordomo de José va a alcanzarlos. And the servant of Joseph goes to reach them. Dice, And he says,
La copa de José no aparece. The cup of Joseph does not appear. Lo puso a coger lucha. He made them go through struggles. La copa de plata del gobernador. The silver cup of the governor does not appear. No es un vaso de beber café aquí. It's Bota not eso, a bota. simple No, cup no, of no, drinking no. coffee from here. La copa de plata. The silver cup of the governor. Y yo soy un hombre chiquito And I'm a small man delante de José, el in front of gobernador. Joseph, the governor. Pero yo siempre tengo mi copa, que yo me gusta beber mi copa. I always have my cup that I like to drink in my cup. No sé si eso es cosa de viejo, pero I don't know if it looks old. me rompió una vez el It broke handle the handle once y seguí broke. con la copa agarrándola así, And I mi continued café ahí. holding it on the side. No, tuve que botarla. I had to throw it out. Da vergüenza. It was shameful. Y esa es la copa donde sirven al gobernador. And that's the cup where they serve the Y governor. dicen ellos, And they say, mire, look, nosotros somos gente honrada. we're honored people. Eso es el capítulo 44. That's in chapter 44. Somos tan honrados We're so honorable que el versículo 9 dice, that the verse aquel 9 says, de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. let him die. Y aún no solamente que muera, And not only let him die, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. and we'll be servant of our Lord. Estaban bien seguros ellos de They were eso, very sure of de that. que ellos no eran ladrones, That they were not thieves. ellos eran criminales, They were criminal, eran mentirosos, They were liars. pero ladrones. but thief. Ok, ups, versículo 10. Verse 10. Y él dijo, también ahora sea conforme en vuestras palabras aquel donde se embriague la copa. Ahí, versículo 12. Verse Y 12. buscó desde el mayor, comenzó He y started, acabó en el menor. He ended up in the Y la youngest. copa fue hallada ¿dónde? The cup was found El costal de Benjamín. Entonces se encueraron todos allí, rasgaron sus vestidos. Oye, pero no te recordaste que tú le rasgaste el vestido a José. You don't remember that you broke the dress of Joseph. ¿Se te olvidó? You forgot that. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahora viene otra vez el intercesor Judá. Now the interceder comes. Intercesor Judá. Vino Judá con sus hermanos a casa de José. Wow, que aún estaba allí, lo estaba esperando. He was waiting for them. Y se postraron delante de él en tierra. Les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? José malo, ¿oíste? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces el intercesor Judá, dijo Judá, ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José dice, nunca yo tal haga, versículo 17. No. Solamente el varón en cuyo poder fue hallada la copa, ese será mi siervo. That will be my servant only. Usted se imagina la mente de ellos, se fueron de Jacob. Ay, you no. imagine Ay, their no. mind, they Matamos went al viejo. Ay, straight no. to Jacob. Volveos vosotros ir en paz The other one, go in peace a vuestro padre. to your father. Versículo 18 hasta el Verse versículo 18 29, ahí to verse intercede. 29. Le dice Judá a José que por favor no lo haga. Versículo 27 dice, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia y pienso que de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciese algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Todo este drama se está desarrollando delante del gobernador de Egipto, pero es delante de José, el hermano de ellos. Y Judá sigue intercediendo. Dice tu versículo 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo devuelvo, si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Los pecados de todo el mundo The cargaron sin of everyone sobre Jesucristo, landed el león on de la Jesus tribu Christ. de Judá. En el capítulo 45, In chapter 45, ya José no podía contenerse ni un minuto más. Joseph couldn't contain himself one more minute.
Ya las emociones eran imposibles de contenerlas. His emotion was impossible to contain them. Ahí lo dice. It says it right there. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado de suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Otra versión que traje aquí dice: Another version here. ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos desde mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y dice, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Por 22 años guardando esa For amargura. 22 years, holding on to that 22 bitterness. años viviendo una mentira a ellos. 22 years living a lie. Era un llanto de desahogo, It was a cry of despair. Despair. Era un de desesperación. Gritos de lo más profundo de su corazón. crying from the profound of their heart. Fueron muchas noches sin dormir en la cárcel. It was a lot of nights without sleeping in the jail. Fueron muchas noches mirando el sol, Many nights looking at the sun, mirando la luna looking at the moon, y pensando acerca And de sus, thinking. de sus padres y sus thinking about hermanos. his parents and his brothers. Imagínese este hombre llorando Imagine this man crying delante de sus hermanos in front of his brothers que no saben que es José. that they don't know is Joseph. Ahora este hombre nos va a matar. This man is going to kill us. Este hombre está endrogado, This man is in drug, o está borracho, or he's drunk, o se quilló tanto por la copa esa, or he's so mad about the cup. que esa era la copa que si, That was the cup si le that he- tocaban esa copa, aquí nos morimos todos. We all die if anybody touched that cup. Ay, mi hermano. Versículo 3. Verse 3. Y dijo José a sus hermanos, es duro, This is hard. yo soy José. ¿Se imagina You la... imagine? ¿Qué? Yo soy José. Después de tanto daño que le hiciste, After so much harm that they did, ¿qué tú puedes decir? what can you say? Y él dijo, And he said, mi papá, my father, ustedes son unos mentirosos, you guys are liars. pero ya saben que yo soy José. But they already know I'm Vive Joseph. aún mi padre. ¿Y qué pasó con sus hermanos? And what happened to his brothers? No pudieron responderle. ¿Por They qué? couldn't respond. Why? Tienen toda una vida mintiendo. They have been lying their whole life. Ya se han creído sus mentiras They ellos have already mismos. believed their own lies. Ya se le han contado a sus hijos. They have told those lies to Y their los que children. van naciendo saben And those that are being born know que José fue devorado por un animal. that Joseph was eaten by an animal. Y tú me dices que tú eres José. And you're telling me now that you're Joseph? Iglesia, Church, saca los esqueletos del closet. take out the skeleton out of your closet. Dice la Biblia en Marcos 4:22. The Bible says in Mark 4:22, Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, there's nothing hidden that will not be ni manifested, escondido que no haya de salir a la luz. or hidden that will not come out to light. Versículo 4. Verse 4, José continúa. Joseph continued. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Y cómo? And how? Ese tigre me va a matar. That man is going to kill me. Acércate a mí. Y ellos no Get saben close to me. si corro por aquí, corro por I don't allí. know if I run here or run there. Pero imagínate a Benjamín. But imagine Benjamin. No es posible. It's not possible. Tú no puedes ser mi hermano. Tú You estás cannot be muerto. my brother, you're dead. Oye, ¿cuánto daño hicieron How esos many tipos? harm those men did. Sin embargo, But Dios era que había hecho. God was the Todo eso. one that did all of that. Nos molestamos y nos enojamos con We los get hermanos. mad with our brothers. Pero ¿cómo podemos conciliar el hecho How could we conciliate the act que fue Dios que lo hizo? that was God himself that did it? Es imposible. It's impossible. Y ellos se acercaron And they got close. y él les dio un dato. And he gave them a data. Si ustedes creen que yo estoy hablando mentira, If you think I'm saying a lie,
Déjame decirte cuál es su hermano. Let me tell you which one of your Hay un brother. dato There's a data que solamente ustedes y yo sabemos, that only you and I know. que mi papá no lo sabe, That my father doesn't know. Benjamín no lo sabe, Benjamin ni doesn't todos know. los hijos de ustedes saben. Nor that any of your children know. Yo soy José, I am Joseph, vuestro hermano, your brother, el que vendiste the one who para you Egipto. sold into Egypt. Ah, pues It can't be. ahora, Now, iglesia, Dios siempre estuvo en control. God was always in control, church. Mira, iglesia, Listen, church. cuando te llega el miedo When you get scared con tus hijos, with your con children, el trabajo, with your con la job, esposa, with your con wife, algún proceso legal que with estás any procesando, process, legal process, ora, pray, habla con Dios, talk with God. porque es Dios que tiene todo el Because it is control. God, the one that has all the Dale un aplauso control. para Dios. Y yo sé And I know que hay cosas that there's things que te pueden quitar el sueño y that could rápido. take your sleep away. Hay quick. situaciones The que situation tú eres impotente o that incapaz you're incapable de resolverlas. to resolve Y la mente them. se te puede ir lejos. And your mind can go far. Pero siempre But recuerda always que remember, es Dios que lo está haciendo. but it's God the one that is doing it. Y José se lo dice. And Joseph tells them, Ahora pues, now, no os entristezcáis, don't get sad. ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación, iglesia Manasés, Church, Manasses, Dios me hizo olvidar God made me la forget aflicción the affliction y la casa de mi padre. and the house of my father. Eso es Manasés, ese nombre es, That name yo te is, perdoné antes que tú llegaras I aquí. forgave you before you even arrived. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Mira, ya han pasado 2 años de hambre, faltan 5, versículo 2 years 7. of hunger has gone ¿Y by. quién fue que mandó a José para Egipto? And who sent Joseph to Egypt? ¿Fueron sus hermanos? No. It was his brother? No. Y Dios me envió delante de vosotros. No fueron ustedes que me You vendieron. didn't send me. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que tanto te quejas? Why do you complain so much? Es Dios que está trabajando. It's God the one working. Mi apóstol padre por Faraón, fue Dios que lo atravesó a través de todos esos dolores. A veces no entendemos por qué a Sometimes gente we don't understand why people que tú amas se te van en that you contra tuya. love go against you. Es Dios que lo está haciendo. It is God the one that's doing it. Versículo 9, vamos a ya estamos llegando al final. Me quedan solamente 2 puntitos. Hay que hacerlo hoy. Dios es bueno, iglesia. Pero no se paralicen, dice, daos prisa, versículo 9, daos prisa, los tipos están asustados. These men are Ahora scared. esos tipos están pensando, ¿y cómo le Now decimos esto a they're nuestro thinking, papá? O nos va a How can matar we aquí. say this to our father? Y a mi padre y decirle, oye. Listen to this. La noticia más grande que se The escuchó en el barrio biggest entero. news that the neighborhood will know. Así dice tu hijo José. Díganle así. Tell him this way. Dios me ha puesto, no sus capacidades, Dios me ha puesto por Señor sobre todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y te va a conseguir en la tierra. Versículo 12 dice, he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa. Quiero a mi papá para acá, lo quiero a mi papá aquí. I want to see my father here. Traer a mi padre Bring my father here. acá. Pero las emociones siguen But alborotadas. his emotion is still up in the air. Versículo 14. Verse 14. No dice que lo abrazó. He didn't say he, Y se echó and he sobre hugged him. el cuello. Usted sabe cuando alguien se le tiene, You know when somebody goes on your neck and weeps? tus hijos chiquititos, Your small children. cuando tienen un momento de miedo o de emoción, When they have a moment of ellos no lo abrazan a emotion, usted. They don't hug. Ellos se le echan encima. They just throw themselves on you. Y el gobernador, And the governor, el segundo al mando the second in command de la nación más fuerte y poderosa de la of the tierra, most powerful nation, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, ¿y qué? Y lloró.
Y también Benjamín lloró sobre su cuello. And also Benjamin cried on his ¿Y neck. qué hizo? And what did he do? Y besó ¿a quién? And he kissed ¿A cuántos? A todos sus hermanos. Y después sus And hermanos then his brothers hablaron con él. talked to him. Versículo 25, llega la noticia a su Verse papá. 25, the news come to his father. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y llegó donde el papá allá y dice, oye, versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Faraón, de Jacob, se afligió 22 años. 22 years. Porque eran mentirosos todos tipos. Because all the men were Porque liars. no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros, espérate, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que muera. Wow. Dale un aplauso para Dios. Dios es grande, iglesia. Ahora Dios renueva el pacto. God renews the pact. Este es el último capítulo que leo. José fue llevado a Joseph was taken Egipto to Egypt como parte del pacto que Dios hizo as con part Abraham. of the pact that God did. Iréis You'll go, y en 400 años and 4 years sacaré. later I'll go by. Jacob iba a mudarse de Canaán hacia Egipto. Jacob was going to move from Canaan to Egypt for good, supuestamente. Supposedly. Pero Jacob dice, ¿por qué tengo que mudarme a Egipto? Why do I have to move to Egypt? Si esta es la tierra de la If this is promesa. the land of the promise. Y Dios renueva su pacto con And él. God renewed his pact with Capítulo them. 46, versículo 1. ¿Tú te estás dando cuenta, iglesia? Are you noticing, church? Todas las verdades teológicas que se encuentran en esta historia aquí. All the story inside this. Que no es una simple historia de un jovencito que fue It's vendido, not a que era simple malo, y le story dieron of mucho a golpe. young boy that was loved Es and el sold. plan de redención It's the completito. plan of redemption en esta completely historia. in the story. Y salió, versículo 1, 46, Génesis 46, salió Israel con todo lo que tenía, todo. Y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios, su padre, de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, ¿en qué? En visiones, otra vez, de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de la promesa. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Y dice, la presencia de Dios dice, yo descenderé contigo a Egipto. ¿Y qué más? La promesa, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Dale un aplauso para Dios. ¿Cómo fue el encuentro How was the encounter del papá con el hijo? of the father with the son? Y luego de Dios haber confirmado su And promesa, after God confirming his promise, cuando usted se va de viaje, when you go on a trip, hay una despedida, there's a farewell, hay emails, hay text messages. there's message and emails and text message. Aquí no hubo despedida con There este was hijo. no farewell here. Versículo 28. Verse 28. Y envió Jacob a Judá, el intercesor, delante de sí a José, para que viniese a ver en Gosén cuando llegaron. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José desesperado. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. ¿Y qué hizo? Y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello. ¿Cómo? Largamente. Lloró por 22 años. Lloró por toda la aflicción, He cried for all the affliction, pero también lloró por el perdón que le había dado a sus hermanos. but he also cried for the forgiveness he gave to his brothers. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya me puedo morir.
Now I can die. Ya que he visto tu rostro, Now that I have seen your sé face que aún vives. and I know you still live. Iglesia, Dios tiene un plan. God has a plan, church. Dios está en completo God control. is in complete control. Entrégate en las manos del Just Omnipotente. hand yourself in the hands No of the tengas Lord. miedo. Don't be afraid. El temor no es de Dios. The fear is not of God. Estás en buenas manos. You're in good hands. Descansa en Dios.